Bienvenidos a Relatos para Gente Perturbada. El día de hoy tenemos una invitada especial. Vicky, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Dante. Aquí estamos nuevamente con tu auditorio para comenzar un nuevo tema, un nuevo relato, no sé qué. ¿Qué nos depara el día de hoy, no? Exactamente, sí. Pues miren, prácticamente el día de hoy vamos a contar pues un hilo de historias. Voy a empezar yo para que también Vicky vaya recordando esas anécdotas que ella tiene. Pero principalmente recordemos que este canal está basado en personas normales, o sea, comunes, y pues prácticamente que tienen una experiencia paranormal o que han tenido alguna experiencia diferente a cualquiera que se pudiera tener, y nos basamos principalmente en que, pues en nuestro testimonio, ¿no? En esa parte que a lo mejor no tenemos una manera de cómo comprobar que pasó, pero sí pasó. Claro. ¿No? Entonces, vamos a contar este pequeño relato. Y esta historia yo la estoy investigando y de hecho aparece en... ¿Cómo se llama? Se llama Relatos del Bosque, si les gustan buscar ahí en Google, Relatos del Bosque Mexicano. Y es la historia de un minero y tiene que ver con una bruja. Te las voy a contar y tú me dices qué te parece. Claro que sí. Esta historia hablan de que había un minero en la sierra que decía, ¿sabes qué? Bueno, en ese pueblo se desaparecían muchos niños, muchos bebés. Entonces iba platicando un minero junto con su amigo y le decía, oye, compadre, dice, ¿cómo le hace tu mujer para darte siempre tacos de carne? Dice, porque pues yo nomás no me echan, o sea, lo mucho lonche, ¿no? En aquel tiempo estamos hablando que la carne pues era como un lujo en esa semana, y era muy cara. Y dice, no sé, compadre, dice, mi esposa se levanta muy temprano en la mañana y pues prácticamente cuando yo me voy ya deja todo listo. Y le dice el compadre, oye, compadre, ¿y no será bruja tu señora? Le dice, no creo, ¿cómo crees? Oye, pero es que está bien raro, o sea, ¿de dónde saca la carne? Dice, mi esposa me cuenta que es carne de caballo. Y dice, pero realmente pues no me había puesto a pensar en eso. Casualmente, pasando por el pueblo, una mamá lloraba desconsoladamente porque las brujas habían robado a su niño. Pero el señor pues no lo interpretó como de una manera, ay, pobrecita, no, sino como era ya muy común en ese pueblo, pues lo que hicieron fue así como de, pues ya pasaron por ahí y lamentablemente pues ya estaba un bebé muerto y todo el show, se fueron a trabajar. El señor se quedó con esas ganas como de decir, híjoles, si será cierto o no será cierto. Entonces dice que su esposa se levantó en medio de la noche, se fue, y entonces lo que hizo fue perseguirla en el monte. La persiguió, y dice que llegó a un punto donde sintió que se había perdido, pero todavía lo alcanzaba a iluminar la luz de la luna. Pero dice que a lo lejos vio cómo empezaba a arrancarse como exactamente la piel. ¿Serio? Empezaba a arrancarse la piel, hasta me puse chinito. Claro. Se empezó a arrancar la piel, se dejó ahí todo y nada más en un parpadear se elevó y se convirtió en una lechuza y se fue así que agarró en el bueno de la noche. Claro. Dice este chavo que se quedó tan impactado por lo que vio que dijo, no, la tengo que esperar. Dice, pero ¿qué tengo que hacer? Porque entonces estamos hablando de que sí es cierto, ¿no? Sé que mi esposa es una bruja y que tenía 10 años ya de estar con ella, imagínense. Entonces decía, es que, dice, en el relato dice que se convirtió, empezó a verse como con una joroba, se veía muy fea, muy demacrada. Entonces lo que hizo este señor fue, no, yo no voy a permitir que siga haciendo esto. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un puño, digamos que de esa sal, y se le echó en el cuero de la piel, ¿no? Que tenía como ahí donde había dejado sus cosas. Entonces le puso ahí la piel, la sal. Se hizo de madrugada, ya casi en el amanecer. Llega la bruja y se empieza a poner los trozos de piel. Y dice el relato que empezó a gritar como si fuera un puerco, así de que no sé qué. El chiste de que se murió la bruja porque le quemó la sal. No sé qué tenga que ver la sal, si es algo bueno o es algo malo, pero le quemó. Y dice, a partir de ese momento en el pueblo jamás volvió a aparecer ¿cómo se llama? Un niño muerto. Qué horror. Fíjate que justamente estoy recordando una historia que hace muchísimos años yo, la verdad, pues no, yo ya no conocí a mi abuelito. O sí lo conocí, pero no me acuerdo de él. Pero comentaba mi mamá que él vivía con una tía o no sé qué era de él, mi abuelito,
y decía que siempre su tía salía de noche. No sabían a dónde, exactamente a dónde. Entonces, él tenía curiosidad por saber, porque todas las noches se iba y no regresaba hasta, yo creo que muy de mañana, muy temprano. Entonces, pues resulta que él se dormía en el mismo cuarto que ella. Obviamente no había camas, era un petate, se dormían en el suelo. O sea, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Mi abuelito falleció hace ¿qué te gusta? Unos 46 años, más o menos, imagínate. ¿De qué año les estoy hablando, no? Entonces, él, pues yo creo que era un niño. Entonces, dice que al momento de que pues, se acuesta, dice, yo tengo curiosidad por saber qué es lo que hace. Entonces le hace unos agujeros a su cobija. Y se los coloca en los ojos, y cuando ve que la señora se coloca unas alas que tenía de petate. Como ya lo vio dormido, pensó que nadie lo veía. Entonces se pone las alas y tenían un gato. Y ese gato le quitan los ojos. Ella se saca sus ojos y los coloca en un plato y los pone pues ahí donde tenía sus trastes. Entonces se coloca los ojos del gato. Sí, se los quitó al gato. Entonces él, pues al darse cuenta de eso, dijo, es una bruja con la que estoy conviviendo. Imagínate el terror. Yo me imagino en ese tiempo pues un niño, sí, ¿no? O sea, que apenas inocente, acababa de... que va despertando, no sé si a la vida o a dónde, ¿no? Pero el chiste es que ahí está. Pues resulta que él dice, ¿qué puedo hacer? Entonces, como quedan las brasas en los fogones en ese tiempo, quedaban las brasas calientes, lo que hizo fue aventar ahí los ojos que estaba en el plato. Después, como se cocen con el calor, obviamente, un órgano, pero imagínate, no sacar sangre y poner ahí los ojos. O sea, literal era como tener como un huevo cocido, ¿no? Exactamente. Entonces ya los limpia bien y los vuelve a colocar en el plato y los deja donde los había dejado la señora. Entonces ya la señora regresa en la madrugada, me imagino, que nadie la ve, se quita los ojos del gato, se los coloca al gato y se pone los suyos. Y sorpresa. Pues ya no veía. Ya no volvió a ver, pero no se dio cuenta. Haz de cuenta que sí se dio cuenta, pero no, porque se los coloca y a la mañana siguiente que se levanta mi abuelito, la señora estaba cubierta con un rebozo en la cara. Normalmente salía pues a hacer las compras y todo para comer, ¿no? Y en ese momento la señora pues estaba totalmente cubierta de la cara y él le levanta el rebozo, se lo jala y le dice, ¿qué es lo que tienes? Porque no te le destapas la cara. Y cuando voltea y sus ojos estaban en blanco totalmente, cocidos. O sea, cocidos. Imagínate. Entonces, a partir de ahí, pues la señora ya no pudo hacer sus cosas. No, pues ya prácticamente la había dejado ciega. Exactamente, quedó ciega la señora. Pero todavía existía la posibilidad de que se pudiera seguir haciendo sus cosas en la noche, ¿no? Porque aunque no sirvieran sus ojos, digamos, de ella, los humanos, pues se quitaba los del gato. Pero como el gato ya no, o sea, ella siempre le hablaba al gato y siempre lo tenía junto a ella. Y después de eso, pues el gato ya no se acercaba. Entonces, pues obviamente le dice, ¿qué te pasa, mujer? Imagínate. Y se da cuenta de eso. Y se dio cuenta de eso, que sí, efectivamente eran sus ojos. Imagínate cuando nosotros nos lo contó mi mamá, pues sí nos quedamos de, ay, no qué manches, feo, qué fuerte, ¿no? Sí, imagínate que en tu propia casa lo tengas. Eso lo platica ella, lo relata, y son tantas historias las que hay. No, sí, de hecho, por ejemplo, ahorita me hace mucho, como, no sé si tenga mucho que ver, o sea, eso sí no sabría decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, que siempre las brujas están acompañadas de los gatos, ¿no? No sé si sea por lo mismo de que alcancen a ver en la oscuridad. Y aparte dicen, ¿no? Que los gatos son como ese medio entre el bien y el mal, y el lado espiritual y el lado terrenal, ¿no? Claro. No inventes. Sí. O sea, pero eso ya es una historia de familia, ¿no? Literal. Sí, es de familia. Híjoles.
Y fíjense, yo contando una historia que tiene que ver con mineros. Bueno, fíjense, realmente me genera como muchas dudas, ¿no? Porque dices, bueno, si ya se le habían quitado los ojos, sí los podía usar. O sea, pero esa señora siguió viviendo durante mucho tiempo. No, murió, pero ya era una señora grande. O sea, imagínate, ya era señora grande y aún así el hecho de ponerse, de estar viviendo lo mismo, ¿no? De estar haciendo lo mismo, no sé, por muchos años. La verdad no tengo idea, porque al final de cuentas murió porque estaba ahí sola, ¿no? Abandonada, porque de hecho él se fue de ahí de la casa. O sea, literal, eso fue como un determinante para que también él se fuera. Exactamente. Dios siendo mío. Un niño, imagínate. ¿Queda con unos 10 años? Como unos, sí, entre 10, 13 años más o menos, imagínate. Dios mío. No, sí, está difícil y son muchas historias que se cuentan que no sé, nuestro auditorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengan que contar? Y recuerden, o sea, pueden contarnos aquí abajo en la caja de los comentarios. Si nos estás viendo por YouTube, TikTok, donde quieras, puedes dejarnos aquí una historia donde digas, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, también he visto una experiencia así. Y pues tengan por seguro que en el siguiente video lo vamos a comentar, porque sí están bastante fuertes. No, sí, imagínate. Y me acuerdo que en algún momento me comentó que tenía familiares en la sierra también. Sí, fíjate que yo tenía, ¿qué te gusta? Unos 14, no, como 15, 16 años, uh-huh, cuando fuimos a la sierra. Y íbamos por un camino, hay una ceiba, y pues se cuentan muchas cosas. Tú sabes que pues son serranías, está totalmente despoblado y las casas están muy, muy separadas. Y fuimos a visitar a una prima o no sé qué sea, uh-huh, un familiar cercano. Fuimos muy temprano. Bueno, para esto estábamos en la noche y estábamos en la casa donde nos hospedamos. Y mi mamá decía que veía como luces rojas. Ok. Ajá, y ella hace cuenta que nosotros estábamos sentados afuera en la puerta. Ajá. Y pues se veía todo el cerro, ¿no? Todo oscuro, todo, porque sí, no había luz, ¿no? No había nada. Entonces, ahí decía ella, volteó, se me queda viendo y me hizo señas que me asomara, uh-huh, con la pura mirada, ¿no? Ya sabes que de esas sí. Fíjate y lo que te estoy diciendo, ¿no? Y ya sabes que en ese tiempo pues todo se manejaba con miradas. Sí. Y ya te daban a entender, fíjate esto, voltea y todo, ¿no? Entonces yo me asomé y sí vi como luces rojas. Uh-huh. Y ella al día siguiente me dice, ¿viste las luces rojas anoche? Y ajá, yo así de, ¿sí? Pues no eran luces, eran las brujas y estaban muy cerca de nosotros. Tú las veías muy lejos, pero no, estaban cerca y escuchando todo lo que nos dicen. Y yo así de, ¿es en serio? Sí. Y fuimos, esa vez nos fuimos temprano, como a las 9 de la mañana salimos a caminar. Uh-huh. Y cuando llegamos a una casa había una familia que ya estaban preparando, ya estaban matando los pollos, ya estaban con el nixtamal, uh-huh, y todo, ¿no? Ya preparando el mole. Y nosotros pensamos que iba a ser una fiesta. Okay. Y sorpresa, era un bebé que se había muerto. Tenía muchas marcas. ¿Los famosos chupetones? Exactamente, muchos moretones. Y era una bebé que te gusta de 6 meses, o sea, era pequeñita. Y la verdad nos quedamos muy sorprendidos porque pues ella tiene la costumbre de tomarles fotos a los bebés que están, bueno, las personas que mueren. Okay. Entonces como para tenerlas de recuerdo. Y sí, se veían, mi mamá me dijo, ¿te acuerdas de las luces? Era eso. Esa se habían llevado a la bebé. A la bebé. No manches. Sí. Pero, o sea, según yo, no sé si exactamente sea así. O sea, los chupetones son porque están, o sea, ¿te chupan el bebé? ¿O qué es la lo que sangre. La sangre del bebé. La sangre del bebé. ¿Y como por qué? ¿O usted sabe alguna razón o algo así? ¿O que cuenten? Bueno, mi mamá contaba que la sangre les hacía sentir, no les hacía sentir, les hacía verse jóvenes, porque incluso ella conocía personas que tomaban sangre. Entonces decía, no, pues es que la vecinita fulanita de tal
esa se conserva bien joven. Entonces como que sí era esa decían parte. como que tenían esa como, ay, como está muy joven para su edad, pues es posible. Sí. Ya no es como ahora de que, ay, te ves joven porque ya todo lo que te haces, ¿no? Sí. Pero, o sea, está muy impresionante porque entonces quiere decir que, o sea, hay muchos, como puede decir, mitos con respecto a las brujas. Por ejemplo, que les dan sal a los niños y se salan, o que tienen que tener una cruz de tijeras, ¿no? Pero como, ¿para qué sirve eso? O sea, la verdad yo nunca lo he hecho, pero sí me genera como mucha curiosidad. Bueno, mi mamá decía, ¿qué te cuento? Mi hermano, cuando nació una de mis hijas, me decía que, él pasaba, como vivíamos juntos, en la misma casa, y siempre me decía que tenía que poner un machete a la mitad del patio. Hacía una cruz en la tierra y clavaba el machete en medio. Me decía que porque hasta que no se bautizara la niña, no podía tenerla así, porque no estaba como que no era hija de Dios. Ok. Ajá, entonces dice, ya cuando ya esté bautizada y todo, pues ya no es necesario poner nada. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque el acero ¿las aleja? Las aleja un poco. Ok. Fíjense que, por ejemplo, yo me acuerdo que, o sea, ya conocemos a Ale, y por ejemplo yo en mi caso yo tengo un bebé. Y yo me acuerdo que justamente en esa temporada en la que, ustedes lo saben, yo no soy nada apegado a la religión, nada, absolutamente nada. Yo si acaso hago las cosas por sugerencia, que más que por otra cosa. Pero sí me pasó algo muy cierto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en el último mes, antes de bautizarlo, yo me acuerdo que escuchaba un lamento lejos, como a una cuadra, y escuchaba así como, no era como de, ay, mis hijos, no, yo lo escuchaba como que, ay, pero, o sea, se los puedo afirmar, que eran como entre las 4, 5 de la mañana, ya a veces clareando, pero eran más, o sea, varias ocasiones. Y hasta que en algún momento llegamos a ir con un familiar, no sé si se acuerda, no me acuerdo cómo su familiar, no me acuerdo el nombre, que nos iba a decir, no, dale una probadita de sal al niño y vas a ver que con eso se va a calmar un tiempo hasta que lo bautizas. ¿A qué quiero llegar con esto? Es precisamente esa parte, porque por ejemplo se mueren los bebés y hay también una parte que dice que el limbo, o sea, se mueren con el pecado original. Pero en este caso, por ejemplo, cuando son con las brujas que se las llevan, esa alma, o sea, se regresa a Dios o se las llevan ellas. Porque, por ejemplo, le voy a contar una anécdota que estuve leyendo. Según ahorita, hay un demonio, digamos, muy famoso, incluso que fue antes de las escrituras de la Biblia. Este demonio se llama Moloch. Este culto Moloch ofrecía a niños en sacrificio. Pero, por ejemplo, sí hablaban de que la pureza de los niños tiene mucho que ver para ofrendarlo hacia otra persona. Por ejemplo, las brujas lo usan como para rejuvenecer ellas, que fue lo que más o menos entendí. Pero este culto a Moloch, haga de cuenta que hacían como una estructura como de cobre en aquellos tiempos. Y en la parte de abajo, digamos, del estómago, metían a los bebés vivos y los quemaban. O sea, los quemaban vivos. Y decían que ese culto a Moloch hacían sonar unos tambores con unos estruendos pero fuertísimos. Imagínense como una banda de guerra, pero durísimo. ¿Pero para qué? Para que no se escucharan los llantos de los bebés. ¡Qué horror! Todavía a la fecha hay una historia de que las grandes élites lo siguen haciendo. O sea, estamos hablando de personas no famosas, sino como una élite que es la que maneja el mundo, la economía y ese tipo de cosas, que creen en eso. Claro. Entonces, yo creo que ahí la fuente de vida, digamos, o del poder de los bebés es precisamente eso, ¿no? Que tienen su inocencia completamente pura y su dolor como que enriquece a esas personas, ¿no? Tanto a las brujas como a esta entidad. Pero más bien la pregunta sería, yo nunca he visto algo como eso, o sea, nunca he participado ni mucho menos, creo que ni soy ni a favor ni en contra, o sea, simplemente me encantan estas historias, pero la pregunta sería, ¿pero sí existirá Dios como tal, o sea, con ese nombre? ¿Usted qué opina?
Como el nombre de Dios. O sea, decir, ¿sabes qué? Dios, o sea, yo sé que hay muchas religiones. Claro. Pero, por ejemplo, en el nombre Dios como tal, creo que los católicos le ponen Yahvé, ¿no? Bueno, es que sí recibe varios nombres. Ok. Es Yahvé, Dios, Dios Padre, ¿no? Pues sabemos que nos lo han enseñado, ¿no? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que en realidad es una misma persona, es un mismo Dios en tres diferentes personas. Ok. A final de cuentas, mira, lo que yo he aprendido es que es el Espíritu Santo. Mira, ya reinó lo que es Dios Padre. Ok. Que fue cuando hizo la creación, exactamente. Después, como todo era un caos, pero Dios es orden. Entonces, pues, obviamente se desordenó muchas cosas. Llegó Adán y Eva, surgió el pecado, pecaron ellos y de ahí surge lo que es el pecado original. Okay. Porque ellos fueron nuestros primeros padres. Bueno, y de ahí, pues obviamente llega lo que es Jesús. ¿Por qué? Porque si recuerdas, se hizo un becerro que era la adoración, un becerro de oro, y que fue cuando Moisés sube, tiene esa presencia, ¿no? Que sube al cielo y sufre la transformación y le entrega al Señor las leyes, la ley de Moisés. La ley de Moisés, que estamos hablando de los 10 mandamientos. Exactamente. Y cuando viene él, dice, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, ¿a qué viene Jesús? Jesús viene a poner orden. Viene a salvarnos porque dice, bueno, sí, yo sé que pues todo se volvió un caos, pero hay gente que también se quiere salvar, ¿no? Entonces, viene Jesús, pero Jesús es amor. ¿Sí? Entonces, en esa parte entra el amor y dice, bueno, yo sé que no puedes gobernar, no sé, a lo mejor así como tal, ¿no? Con violencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues él comienza a decir, ¿sabes qué? Pues el camino va por acá y yo te voy a demostrar con mi amor, porque por eso me estoy sacrificando, ¿no? Por eso me entrego mi vida para que tú te salves. Entonces, Él es la salvación, por eso Él viene y nos enseña tantas cosas de cómo sí podemos corregirnos. Y digo porque, por ejemplo, a mí pues me enseñaron que Dios era castigador, ¿no? Decía, si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y te caías y te lo dije que te iba a castigar, ¿no? Pero comenzamos a lo que es el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento viene que Jesús es amor, que en realidad Él nos ama. Esa historia, digo, no somos, digamos que dentro de lo más común, por muy vago que sea dentro, incluso yo, no lo podemos decir que no la sabemos. Pero, ¿qué parece? O sea, yo sé que tiene muy arraigada su religión como tal, y yo siempre respeto mucho, pero ¿qué pasaría si yo le contara la misma historia, pero de diferente manera? Se lo voy a poner por un ejemplo. Esta historia está muy buena. Para empezar, le voy a contar la historia primero de Billy Edward Albert Mayer. Billy Edward Albert Mayer es una persona que es... va a ser un poquito no tan larga, pero vamos para que me pueda entender. Billy Edward Albert Mayer es una persona que es contactada, digámoslo así, por extraterrestres, ¿no? O seres pleiadianos, como dicen ellos. Billy Edward Albert Mayer lo que tiene es que escuchaba voces en su interior, pues, digamos como en su cabeza, y veía platillos voladores. Hay muchas evidencias de eso, pero eso no es lo importante, y ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Lo que vamos a hablar ahorita es que él tenía contactado con varias entidades. Él decía que hablaba con una mujer que se llamaba Semyase, que es una persona, digámoslo, pleiadiana, que ellos se supone que ellos vienen a darnos iluminación y guía a nuestra vida, en este caso a la vida de Billy. Pero también hablaba con una persona que se llama G-Manuel. G-Manuel, les voy a contar ahí, G-Manuel es, lo que dicen es que era como la versión de Jesús. O sea, G-Manuel era como Jesús, ¿no? Más bien, era Jesús.
Y les dice, ¿sabes qué? Yo vine a este mundo, mejor conocido como Jesús. No exactamente con esas palabras, pero sí quiero que o sea, ponerlo en contexto. Claro. Ya en un tema más adelante les podré decir exactamente fechas, nombres y todo, y la historia cómo fue. Pero solamente quiero contar como la versión de diferente forma a la que la maneja la religión. Billy tenía un amigo que se encargaba de hacer como traducciones de arameo. Arameo, sabemos que era el idioma de Jesús. Bueno, fueron a las orillas de, exactamente como donde murió Jesús. Y le dice, ¿sabes qué? Vas a encontrar, le dice Emmanuel, vas a ir a una tumba, vas a encontrar esto y esto. Y ahí en esa tumba vas a encontrar una piedra, pero la piedra no es importante. Lo importante son los manuscritos que hay ahí. Entonces van estos dos cuates, o sea, Billy y su amigo, sacan los libros y se dan cuenta que es como si fuera un evangelio. Dicen, ¿sabes qué? Billy no sabe absolutamente nada, su amigo es el traductor, entonces se dedican a traducir todo ese, digamos, se tradujo una tercera parte de todo ese libro. Durante ese tiempo que tuvo digamos, este evangelio, el amigo de Billy, pasan cosas muy extrañas. Por ejemplo, a su familia le intentan matar, se están buscando por todos lados, y pues ya estos vatos, en este caso su amigo de Billy, ya no sabía qué hacer porque ya tenía su familia comprometida, tenía un hijo. Claro. Entonces haga de cuenta que hicieron un bombardeo, y lo que hizo su amigo fue esconder como el evangelio en una pared, pero alcanzó a mandarle esa traducción a Billy. Y en esa traducción dicen que viene la forma correcta de vivir, en la que dice, yo no les dije que hicieran religiones, yo les dije que se portaran bien, que se amaran los unos a los otros, y se acabó. O sea, en ningún momento yo les dije, ay, como esa parte que dicen, ¿no? Sobre Pedro. Exactamente. Así como de, o sea, ¿cómo le dicen la parte? No estoy muy seguro, esa parte de, sobre ti, Pedro, sobre ti edificaré mi piedra, mi iglesia, ¿no? Y que pues, Pedro fue como el fundador de la iglesia como tal. Bueno, en este caso no. En este caso lo que pasó es que le dijo, ¿sabes qué? Este evangelio que se llama el Talmud de Emmanuel viene con la manera correcta de vivir. Muchas formas, o yo lo he investigado, y se conoce como el evangelio de Judas. Estaba platicando con una persona que conocemos que se llama Isaac, que espero que en algún momento podemos traerlo aquí a platicar. Decía, es que no puede ser posible que Jesús haya escrito un evangelio, porque en aquel entonces nadie sabía leer y escribir. Pero también ellos, en este caso nuestro amigo Isaac, maneja de que tenemos unas vidas pasadas, o tenemos, ¿cómo se dice? Que tienes varias vidas y que tienes que trascender a través de ellas. Bueno, para no hacerlo cuento muy largo, se supone que este ser, que es pleiadiano Jesús, o Emmanuel, llega a la tierra, enseña lo que es bueno, obviamente lo crucifican, claro, pasan estas cosas malas, y tiene que dejar un legado. Más allá de lo que ya predicó, tenía que dejar un legado él escrito. Entonces a lo mejor dice, no es que él no supiera leer y escribir, pero tal vez él regresó con las memorias abiertas, o con todos los tiempos, todo el pensamiento abierto, y pues ¿por qué no pudo haber escrito un evangelio? Entonces digámoslo así, digamos que esta es como la otra parte de cómo un ser, ¿no? Como un ser pleiadiano, a lo mejor era eso, ¿no? Quiso volverse humano para decirnos cómo era la forma correcta de vivir. Y incluso dentro de las cosas que decían, yo no les dije que hicieran religiones. Y Billy lo que hizo dentro de la humanidad, porque todos somos humanos y cometemos errores, claro, hizo una religión que se llama Figu. Entonces mucha gente lo empezó a seguir, y yo creo que es el único error que cometió Billy Edward Albert Mayer, o sea, que hizo su propia religión. Pero dentro de mi humilde opinión, yo creo que la religión no es mala, hasta cierto punto. Más bien es mala porque el ser humano comete errores. En ningún momento como que digo, muchachos, no se me pongan agresivos cuando estamos así de, ay, es que no es así exactamente. No, o sea, simplemente son de lo que nos acordamos. Por ejemplo, claro, vi que nos comentabas de todo lo que Juan Pablo, pero por ejemplo, a mí me surgen muchas preguntas bastante locas. Por ejemplo, en aquel entonces, estamos hablando de como cuando decimos, ¿no? que Dios creó
Antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿no? Pero cómo les hablaba, ¿no? Sí. O sea, a través de sueños, claro. O les decía... Visiones. Ajá, sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la película de Moisés, que les hablaba como a través de ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero yo me pongo a pensar, bueno, y si realmente, pongámosle así de una manera muy loca, y es una teoría mía, para que no se vayan a poner locos, imagínense que pasaba lo mismo que con Billy, que un poder o una entidad más elevada que nosotros nos estaba dando una guía y una dirección, pero que nosotros lo interpretamos como de una religión. Porque, por ejemplo, empezamos hablando de brujas y empezamos ya bien otra cosa, ¿no? De cosas, ¿no? Pero sí. Eso es lo que lo hace interesante, o sea, una plática de diferentes cosas para que nos vayamos enriqueciendo y decir, bueno, pues sí me parece, no me parece esta forma de pensar, pero a final de cuentas cada quien agarra lo mejor que quiere de cada cosa. Pero, por ejemplo, yo sí digo, bueno, y a poco no sé, a mí sí digo, yo le trato de buscar algo más terrenal, no sé, como de, mucha gente puede decir, es que la religión, yo soy bien apegado, y hay gente que es muy aficionada a eso. Claro. Pero, por ejemplo, uno puede decir, ¿sabes qué? No, pues es que tu religión es una baba y lo que sea. Y, bueno, en este caso algunas personas pueden sentirse ofendidas. Claro. Pero, y decir, no, pues que Dios es la verdad y es esto y sí existe. Y yo también puedo decir, pues no, pues es que yo creo en los extraterrestres y ahí están las pruebas. Pero a mí tú sí me puedes tachar de loco y yo a ti no, o sea... Esa parte en la que somos muy indiferentes a una forma de pensar. O sea, por ejemplo, ahorita estamos conviviendo muy chido, ¿no? Claro. De que vemos las cosas de diferente manera, pero a veces nos falta ser empáticos con ¿ese es lo que tú crees? Pues está chido, porque al final de cuentas, pues no eres una mala persona. Claro. Lo que va a definirte es si eres bueno o malo con las personas que te rodean. No es tu religión, ¿no? Porque muchas veces lo vemos y yo en lo personal he visto personas que son católicas y digo, híjole, mis respetos, ¿no? Uh-huh. Pero a veces te tratan con la punta del pie. Y que a dices, mí me lo han hecho y digo, ay, qué mala onda, ¿no? Y cuando realmente yo, a lo mejor, pues yo también fui una oveja descarriada, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, a mí circunstancias diferentes me llevaron a acercarme y a buscar a Dios. Y pues en lugar de enseñarme a seguir a Jesús, a seguir a Dios, pues era como que vas a hacer una adoración a X cosas, ¿no? Y ya te estoy hablando de cosas materiales. Por ejemplo, un tabique envuelto que nos decían que era, no sé, era como un altar, ¿no? Y ponerle su veladora, sus monedas. ¿Cómo? O sea, estamos hablando sí, de religión, y ahora está diciendo que la hacían adorar a un tabique. Un tabique, un ladrillo rojo. Pero, o sea, no tenía ninguna forma, una marca de agua, o sea. Nada. O sea, era un simple ladrillo, ¿no? Ajá. Imagínate, o sea, yo encontrarme, no sé, ¿qué te gusta? Mi edad, 14 años, algo así, más o menos, por decir una edad, uh-huh. Más o menos, ¿no? Entonces, donde había oraciones, pues, por ejemplo, a una tal mano poderosa, diferentes cosas, ¿no? Que ahora me doy cuenta, cómo nuestra ignorancia nos lleva hacer este tipo de cosas, ¿no? Okay. Entonces imagínate a eso hasta pues ya meterte con el enemigo. O también. Sea, digámoslo así, y no me atrevo un poquito a saltarme una línea, ¿no? Claro. ¿Usted cree que lo que le hacían hacer era adorar a el diablo, digámoslo así? Ay, perdón. Yo me emocioné. No te pongas nervioso. No. Bueno, o sea, podría ser porque recordemos que pues se supone que digamos que yo sé que no adorarás a ningún otra objeto cosa porque yo soy un dios celoso, algo así, ¿no? Sí. Pero en su caso, 12, 14 años. Imagínate. ¿Y quién le ponías pues es que adorar ese tabique? Pues imagínate, o sea, cómo te va cambiando la vida, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo, creo que era uno de mis tíos. Okay. Ajá. Entonces yo me acuerdo que uno de mis hermanos tenía ese tipo de cosas ahí en casa, entonces yo por eso me enteré, pero me regreso nuevamente a la ignorancia. Entonces mi familia realmente estaba muy, muy alejada de Dios y de todo. O sea, de Dios, o sea, porque
pasaban cosas paranormales en su casa o cómo? Pues fíjate que sí, hay muchas situaciones difíciles. O sea, digámoslo así que dicen que traemos arrastrando ese tipo de cosas como si fuera un ADN. O sea, por ejemplo, usted me comentó al principio que era su abuelo. Uh-huh. Y de ahí lo más común sería que venía por parte de la mamá. Así es. ¿Y pasó ese tipo de cosas? Sí, fíjate que una ocasión me comentó ella que prendió unas velas negras en su cuarto, ¿sí? Como ya nada más estábamos ella y yo, ajá, prendió unas velas negras. Okay. Y me dijo que había visto a la muerte. Y se asustó tanto que tiró las velas. No se incendió la casa solo por suerte. Por suerte, pero eso pasó. O sea, su mamá vio la muerte, digámoslo así, pero, o sea, ¿quién le dijo, oye, pon estas velas? O simplemente ella agarró y dijo, pues voy a poner. Que, fíjate que yo creo que eso viene por influencia ya de la familia, ¿no? Entonces, así como que, pues haz esto, y pues ella lo hacía. Yo realmente no me di cuenta en ese tiempo porque pues yo llegaba de trabajar y me dormía y todo, ¿no? Y ella pues se quedaba, no sé, a lo mejor hasta muy noche y hacía las cosas. Después me enteré que efectivamente ella hacía cosas muy malas. Imagínate con llegar incluso a hacer muñecos, clavarle alfileres y todas esas. ¿Pero usted lo veía? No, yo no los vi. O sea, simplemente le contaban o llegó a verlos. No, yo no, porque yo ya no estaba con mi mamá. Ah, ya no. No, ya no. Y ella se fue de la casa. Vendió esa casa. De hecho, fíjate que ocurrían cosas raras, ¿no? Porque a pesar de que vivíamos dos familias, porque era la familia de mi hermano y yo, y nosotros. Entonces, se hizo una plaga de ratones, pero así, de esos ratoncitos chiquitos, ¿no? Uh-huh. A mí me dan pánico los ratones. Entonces, una ocasión entré ahí a su casa de él, y ¿qué crees que se escuchaban? Cómo estaban royendo los ratones, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿tienes ratones? Dice, tengo muchísimos. Pero ¿qué crees que no se nos pasaban a nosotros? A pesar de que vivíamos en la misma casa. Nosotros no teníamos. Pues no creo, bueno, hay una historia, no sé si vio el video pasado, donde dicen que las infestaciones, sí, o sea, de los exorcistas, uh-huh, así empiezan, o sea, cuando un espíritu, ¿no?, se quiere manifestar o arraigar a un lugar, empiezan con las plagas. Sí, y pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas nadie se quedó en esa casa, se vendió y todo, ¿no? Se deshizo totalmente. Pero pues sí, yo creo que sí, ella dejó muchas cosas, porque cuando ella falleció, no falleció muy bien, que digamos. Quedó normalmente, bueno, yo he visto personas que mueren y pues quedan con una paz en el rostro muy diferente, ¿no? Mi mamá tenía un rictus feo, como un grito ahogado en la garganta, y como no me quiero morir. Y no sé, incluso yo le dije, ¿por qué no te confiesas? ¿Y no quiso? Y no quiso. Decía que de todos modos, le digo, es que pídele perdón a Dios por todo lo que ha pasado, lo que has hecho, X, ¿no? Ajá. Y me dice, es que ya le dije y no me escucha. Y se fue con esa... Y yo pienso que se fue así, porque yo le decía, es que deberías arrepentirte de todo lo que hiciste, de lo que has hecho. Dice, es que ya le pedí perdón y él no me escucha. Imagínate. Lo más importante de todo esto es que empezamos a hacer como ese diálogo en el que, digamos que desde las dos caras, o sea, claro, decir, creemos en esto, en el perdón, en la transición, el aprendizaje y la evolución, y desde mi punto de vista es como el de, pues ahora, esto del Talmud, los extraterrestres, las brujas, todo tiene una razón y un porqué, claro, pero más sin embargo que nos quede como esa parte del aprendizaje, ¿no? Sí. Bien, pues espero que les haya gustado, nos la pasamos bastante chido, todavía falta muchísimo más por contar, esperemos que en la siguiente ocasión nos pueda seguir acompañando. Claro que sí, si me invitan, con mucho gusto estoy aquí para acompañarlos. A seguir claro, contando algunas historias. Claro que sí. Entonces, ya saben, si les gusta este video, denle like, ya saben, compartirlo con sus amigos, y recuerden que así como a Vicky o a mí, puede ser que no seas el único que ha vivido algo como esto. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.